Bienvenidos a la clase de alteraciones del sistema nervioso. Mi nombre es Silvia Lorena Mancilla Fernández, soy médica veterinaria y voy a tratar de introducirlos en el mundo de la neurología clínica. Alteraciones del sistema nervioso es la unidad temática número 8. ¿Cuáles son los objetivos para esta clase? Que ustedes puedan identificar desórdenes de interés clínico, reconocer a través de los signos clínicos la patología que esté afectando al paciente, comprender los mecanismos de acción por los cuales se desarrolla esa patología y relacionar el sistema nervioso con el resto de los sistemas del organismo. Además, evaluar los signos clínicos y, mediante la relación de ellos, llegar a un diagnóstico lo más acertado posible y, en el mejor de los casos, también determinar un pronóstico. En los casos en donde la patología tenga una resolución médica, vamos a instaurar el tratamiento o seleccionar cuáles son las drogas o las terapias recomendadas para ese caso, y también es importante saber cuándo la patología que está afectando al paciente tiene una resolución quirúrgica. Vamos a desarrollar dentro de esta clase enfermedades convulsivas y enfermedades medulares. Los desórdenes hidroelectrolíticos asociados a alteraciones neurológicas van a tener que leerlo por separado y rescatando esos conceptos de clases previas que ustedes ya tuvieron y donde se hacía un diagnóstico diferencial cuando el animal presentaba convulsiones. Alteraciones del sistema nervioso. Ataque, convulsión, ictus, epilepsia son términos que se utilizan para describir una excesiva e hipersincrónica actividad de la corteza cerebral. Aquí vamos a hacer la diferenciación entre estos tres términos. Cuando hablamos de convulsiones, nos referimos a episodios que incluyen un periodo generalizado de actividad tónico-clónica que se acompaña con pérdida de la conciencia. Epilepsia, por su lado, es un desorden cerebral crónico caracterizado por convulsiones recurrentes. Podríamos decir que un animal que tiene dos convulsiones sucesivas en 24 horas es un animal que podríamos sospechar que tiene un diagnóstico de epilepsia. Mientras que un estatus epiléptico es un estado convulsivo de duración superior a 30 minutos o una crisis convulsiva sin recuperación de conciencia durante los periodos interictales. Fisiopatología de las convulsiones. Vamos a describir tres mecanismos principales. En primer lugar, las alteraciones metabólicas, entendiéndose como tal la hipoglucemia, enfermedad hepática, hipocalcemia, disturbios electrolíticos, hiperosmolaridad, uremia grave. En todos los casos, lo que sucede es una mayor despolarización de la membrana neuronal, que conlleva a que el umbral de excitabilidad sea menor, lo que termina desencadenando una convulsión. En segundo lugar, la liberación o excitación del sistema reticular activador ascendente o SRAA. Este sistema está formado por neuronas del tronco encefálico que tienen la función de mantener el estado de alerta. Estas neuronas del sistema reticular envían proyecciones a los núcleos intratalámicos, que a su vez se conectan con la corteza cerebral. Al haber una mayor excitación, también se excita la membrana neuronal, lo que conlleva a la presentación de las convulsiones. En última instancia, tenemos los defectos de la fosfatopiridoxina o vitamina 6. Esta sustancia es la encargada del mantenimiento del ambiente neuronal normal. Cuando tenemos un defecto en la formación de la fosfatopiridoxina, nos va a desencadenar una disminución del GABA, el neurotransmisor inhibidor. Al haber una menor formación de GABA, la excitación va a ser más frecuente y por ende se pueden desencadenar las convulsiones. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos pacientes que tienen este último defecto, este defecto en la
fosfatopiridoxina, son pacientes que no van a responder a los fármacos antiepilépticos, pero sí las convulsiones van a cesar si administramos piridoxina de forma oral. Modificación del ambiente neuronal. Antes de que se instaure la convulsión como manifestación clínica, el tejido nervioso sufre algunas alteraciones con respecto a la anormalidad en la actividad eléctrica. Es así que vamos a tener un periodo de despolarización neuronal prolongado en un foco convulsivo, ¿sí? O sea, en un grupo de neuronas. Este periodo de despolarización prolongado nos va a llevar a una estimulación de las neuronas que rodean a este primer grupo. Luego, esas neuronas circundantes van a tener una hiperexcitabilidad mayor, lo cual va a agrandar el foco convulsivo. Y cuando la cantidad de neuronas sea la suficiente, se va a producir la ignición, ¿sí? Que es el punto de inicio que desencadena la presentación clínica de una convulsión. Clasificación de convulsiones. Vamos a hacer una clasificación según su localización. Así vamos a tener dos grupos. Las convulsiones generalizadas, dentro de las cuales se describen las crisis de ausencia, y las convulsiones parciales. Dentro de las parciales hay una variedad. ¿Cuáles son? Tenemos convulsiones parciales sin compromiso de la conciencia o con compromiso de la conciencia. Tenemos convulsiones parciales complejas, dentro de las cuales tenemos el síndrome de cazamoscas, los perros que se persiguen la cola, etc. Y las convulsiones parciales con generalización secundaria. Cada una de estas convulsiones va a ser descrita a continuación. Las convulsiones generalizadas se caracterizan por afectar a ambos hemisferios cerebrales. Vamos a ver signos motores bilaterales y frecuentemente se presentan tres fases: el aura, el ictus y el periodo posictal. Lo que caracteriza a esta convulsión es el ictus propiamente dicho, que va a tener una primera fase tónica y luego clónica, ya que este tipo de convulsiones también se denomina convulsión generalizada tónico-clónica. En la fase tónica, el animal se va a encontrar endopistótomo, en decúbito lateral, puede estar inconsciente y en apnea. Le sigue a esto una fase clónica de pedaleo y, como el sistema nervioso autónomo se ve estimulado, vamos a poder evidenciar salivación, defecación, micción, piloerección y midriasis. Esto finaliza con un periodo posictal que puede ser con un animal desorientado o totalmente normal. Cuando hablamos de convulsiones parciales, vamos a discriminar entre simples y complejas. Si estamos hablando de convulsiones simples, se producen por descargas paroxísticas localizadas, lo que da lugar a la manifestación clínica más focal. Y dependiendo de la localización de la lesión, van a ser los síntomas que vamos a observar. Así vamos a tener un foco de excitación epileptogénico con posterior diseminación. No hay pérdida de la conciencia en las convulsiones parciales simples, pero sí va a estar afectada la rama sensitiva y motora. Va a haber restricción de movimiento en la parte inervada por este foco epileptogénico. Y pueden presentarse vómitos y diarreas cuando el área límbica y el hipotálamo se vean afectados. Tenemos esquematizado aquí una convulsión parcial simple. Nótese en la figura el foco de ignición o foco epileptogénico. ¿Cuál es la característica? Que este foco se encuentra en la corteza motora. De ahí que las manifestaciones clínicas que vamos a observar son en grupos musculares aislados, en extremidades o en extremidades ipsilaterales, movimientos de la cabeza, de músculos de la cara, movimientos masticatorios. Y lo que siempre se presenta es
que estos episodios son claramente asimétricos. Convulsiones parciales complejas o psicomotoras. Cuando hablamos de este tipo de convulsiones, vamos a prestar atención al estado de la conciencia, porque la bibliografía cita que hay pérdida de la conciencia, pero a veces es complejo determinar este punto y va a depender de la experiencia del observador. Los animales van a realizar actividades involuntarias como lamidos, ladridos y un comportamiento agresivo que puede o no estar ligado a miedo. Va a haber alteraciones en las sensaciones de los pacientes. Y son ejemplos de este tipo de convulsiones los síndromes de cazamosca o de perseguirse la cola. Hay mucha bibliografía que antes citaba estos síndromes dentro de problemas de conducta. Hoy se sabe que estos pacientes están experimentando convulsiones parciales. Cuando hablamos de convulsiones parciales complejas o psicomotoras, el foco epileptogénico se encuentra en áreas del sistema límbico. Es así como vamos a tener a nivel clínico un amplio espectro de comportamientos anormales, estereotipados e inapropiados. Luego, estas convulsiones parciales, tanto simples como complejas, pueden generalizarse. Es así como vemos en el gráfico que hay un primer foco de ignición que es secundado por una generalización. ¿Por qué se da esta generalización? Porque las neuronas vecinas aumentan su excitabilidad y se extiende a toda la corteza cerebral. Es así que en un clínico que no esté muy especializado en el tema, directamente va a catalogar este tipo de convulsión como generalizada. Pero hoy, por ejemplo, con la ayuda de los videos, podemos ver que un propietario puede acercarnos a la veterinaria el video del paciente, donde podemos ver que inicia como una convulsión parcial simple o psicomotora y luego se generaliza. Es importante hacer la diferenciación porque las consecuencias para la corteza cerebral no van a ser las mismas. Otra forma de clasificación de las convulsiones es por su causa. Es así que vamos a tener dos grupos, las causas intracraneanas y las causas extracraneanas. Cuando hablamos de causas intracraneanas, vamos a tener causas orgánicas como por ejemplo la epilepsia sintomática o secundaria, donde va a haber una lesión inicial que afecta a la corteza cerebral, como por ejemplo una inflamación, neoplasia, traumatismo, a partir de la cual luego se instaura la epilepsia. Por otro lado, podemos tener causas intracraneanas funcionales. Dentro de estas está la epilepsia verdadera o idiopática, donde hay un trastorno en la función cerebral. Es importante que antes de decir que un paciente tiene una epilepsia idiopática, descartemos todas las causas orgánicas y las causas extracraneanas por las cuales este paciente está convulsionando. Dentro de las causas extracraneanas tenemos las crisis epilépticas reactivas por causas metabólicas o tóxicas, en donde podemos instaurar un tratamiento anticonvulsivo que no va a tener resultado porque si el factor tóxico perdura en la sangre, va a seguir excitando a esas neuronas y por ende no van a cesar las convulsiones. Para ampliar conocimientos de todo lo anterior, van a contar en la bibliografía con un material que se llama síndromes convulsivos. Ahí van a estar detallados cada uno de los puntos que citamos anteriormente. Bueno, prestemos atención a lo que sigue. Muy bien, hablamos de epilepsia cuando nuestro paciente tiene episodios convulsivos repetitivos en un lapso, por ejemplo, de 24 horas. Es así que podemos hacer una discriminación entonces entre epilepsia idiopática y sintomática.
Las causas de la epilepsia, ya lo dijimos anteriormente, extracraneanas o intracraneanas. Cabe aclarar que, como médicos clínicos, vamos a poder realizar un tratamiento y poder solucionar la patología que está padeciendo nuestro paciente solo en el caso de las patologías que tengan una base extracraneana, ¿sí? O sea, si son causas metabólicas, como por ejemplo corregir las hipoglucemias, las hipocalcemias, corregir la encefalopatía hepática o la encefalopatía urémica, tratando esas patologías de base. Dentro de las causas intracraneanas, la solución va a venir de la mano de la cirugía, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a, en los casos en los que se puede instaurar un tratamiento quirúrgico. Dentro de estas causas teníamos las malformaciones congénitas, neoplasias, enfermedades inflamatorias, traumatismo cráneoencefálico, etiologías vasculares, ¿sí? Además de esto, tenemos que hacer una diferenciación con todas las patologías asociadas al corazón. Y sobre la única causa intracraneal sobre la cual vamos a poder instaurar un tratamiento es cuando se trata de causas nutricionales. Cuando hablamos de epilepsia idiopática, estamos frente a un paciente que tiene episodios repetidos de convulsiones sin causa demostrable. Antes de decir que es una epilepsia idiopática, debemos descartar todas las causas de una epilepsia secundaria. Eso incluye realizar análisis sanguíneos, imágenes y todo lo que nos pueda conducir a una epilepsia secundaria. Cuando todas esas causas fueron descartadas, recién ahí podemos afirmar que estamos frente a una epilepsia idiopática. Los pacientes son normales entre convulsiones, tiene un rango de edad que se suele presentar entre los 6 meses y los 3 años de edad, van a tener convulsiones tónico-clónicas generalizadas, los intervalos son muy variables, pueden ser entre semanas y meses, y la intensidad y frecuencia se incrementa con el correr del tiempo. Fases de la epilepsia. Estas fases se presentan en todos los casos, pero su diferenciación puede ser más o menos clara. En primer lugar, tenemos una fase prodrómica. Es un periodo previo al inicio de la actividad epiléptica. Los propietarios lo describen como que pueden percibir el inicio del ataque epiléptico de su mascota por los comportamientos que manifiesta en este periodo. Por ejemplo, la mascota puede estar ansiosa, emitir ruidos, puede haber patrones de conductas que no son normales, incluso los gatos suelen esconderse. También podemos preguntar al propietario si es que vive el paciente con otros animales. Los animales también van a emitir este tipo de sonidos y de conductas fuera de lo común. A esta fase prodrómica le sigue el aura. Es una manifestación inicial de la crisis epiléptica. Durante este periodo, que puede durar minutos o incluso horas, los animales pueden manifestar comportamientos sensoriales o motores estereotipados. Por ejemplo, caminar de un lado al otro, lamerse. Va a haber alteraciones del sistema nervioso autónomo, lo que desencadena micción, defecación, aumento de la salivación, vómitos y también efectos físicos inusuales como por ejemplo ladrar excesivamente, incrementar o disminuir la búsqueda de atención por parte del propietario. Seguido a esto está el ictus, que es la crisis epiléptica en sí, que se manifiesta por un tono y movimientos musculares involuntarios y sensaciones o comportamientos anormales. La duración puede ser desde segundos a minutos. Y es importante que cuando estamos haciendo las preguntas a los propietarios, hagamos hincapié en que registren el tiempo que duran los ictus de sus mascotas.
Por último, tenemos un periodo posictal que aparece después de la crisis y puede durar minutos o días. Durante este periodo, el animal puede mostrar un comportamiento inusual. En algunas oportunidades puede haber desorientación, micción y defecación inapropiada, en lugares inapropiados, puede haber sed, apetito aumentado o disminuido, déficits neurológicos como por ejemplo debilidad, ceguera, alteraciones sensoriales o motoras. Todas estas fases se separan entre sí, o sea, una convulsión de otra, por un periodo interictal, que puede durar días, meses, incluso años. Crisis epiléptica o estatus convulsivo. Una crisis se define como un evento anormal del organismo no específico y paroxístico. Una crisis convulsiva es una manifestación clínica de una actividad neuronal anormal, excesiva y o hipersincrónica de la corteza cerebral. Cuando estamos frente a un estatus epiléptico, el paciente va a presentar convulsiones repetitivas en el tiempo, separadas por minutos, durante varias horas. La aparición de la crisis repetitiva en el paciente puede presentarse antes de que este paciente recupere la total normalidad. Las causas van a ser varias. Dentro de estas podemos citar otra vez a las causas metabólicas, toxinas y patologías encefálicas crónicas. Cuando tenemos un paciente que está en estatus convulsivo, luego de su estabilización, vamos a prestar atención a varios factores, como ser si está tomando medicación, ¿sí? Cuáles son los efectos adversos, si el propietario está administrando correctamente esta medicación. En el caso de las hembras, vamos a ver si está castrada o no y si hay presencia o no de estro. Ruidos repetitivos o reiterados hacen que los perros también sensibles entren en estado convulsivo. El estrés, indagar sobre factores estresantes como por ejemplo mudanzas, fiebre, ¿sí? Con base en otras patologías, lo fluctuante en muchas razas también es un desencadenante de un estatus convulsivo y alteraciones metabólicas como siempre detalladas. Las consecuencias del estatus epiléptico o estatus convulsivo. Este tipo de presentación está catalogado como una emergencia veterinaria y es así porque el costo para el organismo de tener convulsiones repetidas en cortos periodos de tiempo es devastador. En el corazón, por ejemplo, podemos ver inicialmente una taquicardia asociada a descargas autonómicas, pero luego va a haber hipoxia y acidosis, lo que puede originar daño en el miocardio y por consiguiente arritmia. En el músculo esquelético inicialmente va a haber una hipertermia por la contracción muscular sostenida en el tiempo, que va a terminar en agotamiento muscular. A nivel de los riñones, inicialmente va a haber una hipotensión y va a haber más productos de la degradación del músculo. Por lo tanto, este combo puede terminar en una insuficiencia renal aguda. En cuanto al cerebro, las alteraciones cerebrocorticales, incluso en ausencia de manifestaciones clínicas, van a ser cada vez más frecuentes, lo que va a llevar a un deterioro cognitivo del animal. ¿Cuáles son los cambios metabólicos que acompañan una convulsión? En una primera instancia tenemos la hiperexcitabilidad. Esta hiperexcitabilidad va a estar acompañada por hiperglicemia, taquicardia, hipertensión, todo
destinado a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Pero de continuar este estado, 30 minutos después, va a haber hipotensión, hipoglucemia y acidosis. Y lo que va a conducir a un menor flujo sanguíneo cerebral. Esto va a llevar a hipoxia de las células neuronales y, por ende, un daño cerebral irreversible. Es importante discriminar cuando un animal está en estatus compulsivo y diferenciarlo de otros episodios que se parecen, como por ejemplo el síncope, las alteraciones metabólicas que ya hablamos y las intoxicaciones agudas. Vamos a comenzar con el diagnóstico de las alteraciones del sistema nervioso. En primer lugar, vamos a solicitar un laboratorio, aunque debemos tener en claro que este tipo de patologías no puede diagnosticarse solamente con un laboratorio. ¿Qué vamos a solicitar en este laboratorio? Hemograma, análisis de orina, glucosa, alteraciones de las hormonas, de las enzimas hepáticas, urea, creatinina, colesterol, albúmina, proteínas totales, calcio, fósforo, pruebas de funcionalidad hepática, funcionalidad renal. También podemos pedir hormonas tiroideas, entre otras cosas. Cuando hablamos de diagnóstico complementario y específicamente de imágenes, en cuanto a las alteraciones del sistema nervioso, podemos contar con radiografía, mielografía, resonancia magnética y tomografía computarizada. Cada una de estas técnicas tiene pros y contras y también les dejo en esta tabla las principales indicaciones para este tipo de exámenes complementarios. Cada uno de ustedes va a seleccionar el que se adapte mejor al paciente que estamos evaluando, a la disposición de recursos económicos del propietario y también en esta tabla no está incluido el análisis del líquido cefalorraquídeo, que es una técnica que cada vez se utiliza más, requiere cierto adiestramiento, es verdad, del operador, pero nos da un sinfín de posibilidades diagnósticas. En la bibliografía que queda anexada van a encontrar el detalle de cómo hacer un análisis de líquido cefalorraquídeo. Un diagnóstico complementario útil, pero no muy utilizado, es el análisis del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son las contras? Que se necesita anestesiar al animal y el operador debe tener cierta experiencia. Pero es un diagnóstico complementario muy interesante. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma, que se produce en los plexos coroideos del sistema ventricular y fluye hacia la caudaquina, ¿sí? Dependiendo de dónde nosotros vamos a realizar la extracción, que eso van a tener que leerlo aparte. Lo interesante de este líquido cefalorraquídeo es que nos puede indicar qué está pasando. Por lo general vamos a indicarlo para pacientes con sospecha de epilepsia sintomática, ¿sí? Nos va a permitir detectar alteraciones inflamatorias, porque lo que hacemos cuando evaluamos el líquido cefalorraquídeo es contabilizar las células que están presentes. Requiere poco equipamiento porque usamos una cámara de Neubauer, microscopio y un colorante. Los pormenores de la técnica van a tener que leerlo, pero a modo de ejemplo les digo que las características normales de un líquido cefalorraquídeo va a ser que va a tener un color transparente y incoloro y transparente. Por lo general tiene escasa concentración de microproteínas, alrededor de unos 25 miligramos por decilitro. No debe tener eritrocitos y puede tener 5 leucocitos por microlitro. Con respecto a las células que podemos encontrar, va a haber en una mayor proporción linfocitos que van a rondar entre el 60 y el 70%, los monocitos van a ser entre un 30 y un 40%,
Puede haber muy poquitos neutrófilos, ¿sí? 1% o menos, 1% o menos de eosinófilos, y otro tipo de células sería infrecuente encontrar. Entonces, si tenemos un paciente donde el líquido cefalorraquídeo es rojizo, nos estaría hablando de dos cosas: o que hicimos una técnica adecuada y contaminamos la muestra, o que hay una hemorragia patológica. Un líquido cefalorraquídeo amarillo o anaranjado nos estaría poniendo el foco más bien en la bilirrubina, ¿sí? Si tenemos un líquido cefalorraquídeo verde o amarillento, vamos a prestar atención a la concentración de células que haya en ese líquido, a ver si hay presencia de células inflamatorias, de células purulentas o alguna célula neoplásica. Y si tenemos un líquido grisáceo o negruzco, vamos a prestar atención a que así las células que están presentes tienen gránulos de mielina o si hay melanocitos. Llegamos al diagnóstico diferencial, un punto sumamente importante cuando estamos evaluando un paciente que es sospechoso de tener una patología neurológica. Es así que es muy importante diferenciar si se trata de otra patología o si efectivamente tiene una alteración en el sistema nervioso. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes con las cuales vamos a hacer un diferencial de nervioso? Vamos a tener en cuenta la edad del paciente, vamos a hacer un diagnóstico diferencial con respecto a las patologías cardíacas, vamos a evaluar hipoglucemias, vamos a evaluar también la posibilidad de que el animal esté cursando con una encefalopatía hepática o urémica, que son las más frecuentes. Vamos a evaluar si el paciente no está padeciendo un síndrome vestibular, ya sea central o periférico. Después van a ver la diferenciación. Y por último, los desórdenes hidroelectrolíticos, que como les dije anteriormente, estos conceptos van a tener que rescatarlos de clases previas. Sin importar cuál sea el diagnóstico diferencial que estén realizando, el diagnóstico diferencial con respecto a la patología y la neurología, tienen que tener en cuenta el factor raza, porque va a haber razas que van a tener cierta predisposición a algunas patologías y no a otras. Diagnóstico diferencial teniendo en cuenta la edad. Este cuadro está también en su guía de trabajos prácticos y lo que quiere es mostrarnos cómo deberíamos interpretar diferentes cuadros patológicos que se presentan a lo largo de toda la vida del animal. Como ustedes pueden ver, la mayoría de las patologías se repiten. Lo que cambia es la importancia que tiene dependiendo de la edad. Por ejemplo, en un cachorro que llega con convulsiones, vamos a sospechar en primera instancia de patologías inflamatorias, de características infecciosas, como el moquillo, por ejemplo. Mientras que en animales más grandes, gerontes, mayores de 5 años en esta tabla, vamos a sospechar de neoplasias, que son más frecuentes en los animales gerontes. Siempre vamos a tener en cuenta el moquillo, pero no va a ser la primer patología a indagar. Cuando tenemos un paciente que llega a consulta y el propietario expresa que el paciente tiene convulsiones y estamos frente preferentemente a un animal geronte o adulto mayor, vamos a hacer un diagnóstico diferencial con patologías cardíacas. En la clase de cardíaco se habló bastante de lo que era un síncope. Nosotros, cuando estamos frente al propietario, vamos a dirigir la anamnesis para indagar si este paciente lo que tiene son episodios de síncope, que son propios de una patología cardíaca, o si es una convulsión, ¿sí? En este cuadro yo creo que se detalla muy bien la diferencia entre ambos. Encefalopatías metabólicas es un término que se asocia más bien a caninos y que ustedes pueden encontrar en libros nuevos o incluso textos de artículos científicos como EMA. En este caso, cuando estemos haciendo el diagnóstico diferencial, vamos a tener en cuenta la edad, la sintomatología que tiene el paciente. Si el propietario viene con análisis clínicos, sería genial.
Vamos a hacer también si son diferentes situaciones si el paciente viene convulsionando o si viene después de la convulsión. Siempre que podamos tomar ciertas muestras y hacer análisis en el consultorio, como por ejemplo muestras de orina, medir la glucemia, nos van a aportar mucha información. Tenemos que hacer, para detectar este tipo de patologías, tenemos que hacer un análisis clínico completo, indagar sobre medicaciones que pueda estar tomando el paciente y en este caso, cuando instauramos el tratamiento, por lo general las convulsiones cesan cuando el animal empieza a responder a este tratamiento, lo cual descarta la patología neurológica. Cuando sospechamos que el paciente tiene episodios convulsivos asociados a hipoglucemias, vamos a tener que hacer mediciones de glucemia frecuentes y estratégicas. Además de la información que ustedes encuentran en este cuadro, quiero aclarar que si un animal terminó un episodio convulsivo y ustedes miden la glucemia, es muy probable que esa glucemia esté baja, pero no necesariamente es la causa de la convulsión, sino más bien es una respuesta fisiológica, ¿sí? Entonces, cuando querramos descartar la hipoglucemia como causa de convulsión, vamos a hacer mediciones de glucemia en ayuna, postprandial, por la tarde, post ejercicio, y la vamos a hacer de manera estratégica, ¿sí? De esa forma vamos a poder descartar que el animal esté en hipoglucemia y eso desencadene la convulsión. Síndrome vestibular canino. En este caso vamos a hablar de presentaciones de tipo neurológicas en las cuales tenemos que diferenciar si se trata de un síndrome vestibular central, donde va a estar afectado el tronco encefálico y el cerebelo, o si estamos frente a un síndrome vestibular periférico, donde va a estar afectado el oído medio y el nervio vestibular. El sistema vestibular es muy importante porque le permite al animal adaptarse a la fuerza de gravedad, mantener equilibrio durante el movimiento o la transferencia de peso y coordinar los movimientos de la cabeza y los ojos. Es así que dependiendo de dónde asiente la patología, vamos a evaluar ciertos signos clínicos que están especificados en este cuadro y vamos a ir haciendo el diferencial si se trata de una localización periférica o central. En cuanto al tratamiento, debemos diferenciar dos situaciones. Una es el estado de emergencia en el cual se encuentra un paciente en estado convulsivo epiléptico que va a requerir una terapéutica específica para poder sacar al animal de este estado epiléptico para posteriormente realizarle extracción de muestras, análisis complementario, etc. Otra situación es un paciente ambulatorio en el cual ya hemos hecho los diagnósticos diferenciales, análisis complementario y vamos a instaurar un tratamiento antiepiléptico, ¿sí? Siempre con el objetivo de erradicar las convulsiones, que son las que van a ir deteriorando nuestro sistema nervioso. Para lograr este objetivo podemos hacer uso de varias drogas, combinadas o no. El fenobarbital es la droga de primera elección. Se debe considerar el efecto máximo, la neuroplasticidad, la hepatotoxicidad. Esta hepatotoxicidad es una gran contra de la droga, por eso debemos hacer controles al mes, a los 3 meses, luego cada 6 meses para ver cómo se comporta ese hígado frente a la droga. Otras opciones terapéuticas son el bromuro de potasio, el diazepam, propofol, ketamina, gabapentina, pregabalina. Como dije, podemos usarla en formato de monodroga o en presentaciones veterinarias cada vez más frecuentes. Les dejo un cuadro con las drogas de uso más frecuente y los parámetros a tener en cuenta en cada una de ellas. Cuando nos enfrentamos a un animal en estado epiléptico que viene en crisis, que llega en crisis a la veterinaria, tenemos pocos minutos para
determinar si ese animal está en un estado epiléptico o está cursando con una crisis en clúster. ¿Cuál es la diferencia? Un animal que está en estado epiléptico tiene una convulsión prolongada en el tiempo, prolongada puede ser 10 minutos, incluso la bibliografía cita 30 minutos. De ahí la importancia de que el propietario tenga en cuenta cuántos minutos el animal está convulsionando. O también se dice que es un estado epiléptico cuando en el lapso de 30 minutos el animal experimenta varias convulsiones, lo cual es distinto si el animal está en una crisis epileptiforme en clúster, que son convulsiones repetidas, pequeñas o de mediana intensidad en el lapso de 24 horas. Es ese paciente que llega y el propietario dice desde ayer o desde anoche está convulsionando y no para, ¿sí? Es importante hacer esta diferenciación, ¿por qué? Porque un animal en estado epiléptico nosotros vamos a instaurar un tratamiento vía rectal, mientras que si el animal está en una crisis refractaria, en clúster, vamos a instaurar el protocolo de crisis refractaria. Este tratamiento lo tengo detallado como ustedes verán, y si el animal viene en un estado epiléptico, vamos a comenzar con diazepam por vía rectal. También podemos usar midazolam. Si la crisis convulsiva no resuelve, o sea, el animal vuelve a convulsionar, vamos, tengan en cuenta que lo que hacemos primero es tratar de estabilizar al paciente. Hacemos el diazepam vía rectal, el animal deja de convulsionar e inmediatamente vamos a realizar una vía, ¿sí? Para tener abordaje al vaso de ese paciente. Hecho esto, si el animal vuelve a convulsionar, vamos a tratar, y siempre y cuando tengamos los medios, lo ideal es colocarlo en infusión continua con diazepam, utilizando un fluido que puede ser dextrosa al 5% o solución fisiológica. Este animal que está medicado con infusión continua de diazepam y vuelve a convulsionar, es un paciente en el cual vamos a instaurar el protocolo de crisis refractaria. ¿Cuál es este protocolo? Cambiamos la infusión continua de diazepam a infusión continua de fenobarbital. ¿Cuánto tiempo se puede prolongar este tratamiento? 24 horas máximo, siempre y cuando el paciente no vuelva a convulsionar. Si el paciente convulsiona, vamos a sumar a este tratamiento bolos a efecto de propofol o de pentobarbital. Si hacemos los bolos y el animal sigue convulsionando, vamos a colocarlo en una infusión continua de pentobarbital, de propofol o de isoflurano. Si en algún punto de este protocolo el animal deja de convulsionar, vamos a esperar un lapso de 2 horas. Si no vuelve a convulsionar, vamos a ir retirando la medicación en un 25% cada 2 horas, siempre con ese animal controlado y al cual se le va a estar haciendo fluido de soporte. Enfermedades medulares. Vamos a tratar en esta clase lineamientos básicos para comprender este tipo de patologías y van a tener como material de lectura un trabajo de compresión medular que es muy claro y está detallado punto por punto. Para comenzar el estudio de las enfermedades medulares, debemos comprender qué es una motoneurona superior y una motoneurona inferior. Hablamos de motoneurona superior cuando nos referimos a estructuras como el encéfalo y la médula espinal. Es así que los componentes principales son los cuerpos neuronales de la corteza cerebral, los núcleos basales y los del tronco cerebral. También los haces motores del tronco cerebral y la materia blanca de la médula espinal. Esta neurona motora superior es responsable del inicio y mantenimiento del movimiento normal, también de la regulación del tono muscular y del sostenimiento del cuerpo. Cualquier daño en estos núcleos
va a llevar a una pérdida de la regulación normal sobre la motoneurona inferior. La motoneurona inferior son estructuras consideradas como una neurona eferente, que van a partir del tronco del plexo braquial y del plexo pelviano en el miembro posterior. Esta neurona eferente conecta el sistema nervioso central con el músculo para generar el movimiento. Cualquier alteración en la motoneurona inferior va a llevar a una disminución del tono muscular, una atrofia muscular rápida, depresión o ausencia de los reflejos espinales y paresia o parálisis. Para comprender la fisiopatología de la compresión o trauma medular, vamos a dividir en dos eventos. Por un lado, los mecanismos de lesión medular primaria y en segunda instancia, los mecanismos de lesión medular secundaria. ¿A qué se refiere con la lesión medular primaria? Por lo general son de tipo compresivos o contusivos. Esto quiere decir que, dado que se presenta una agresión inicial, va a haber un desplazamiento de elementos de la columna vertebral. También puede haber un desprendimiento óseo, puede haber un movimiento de los discos o de los ligamentos. Todo esto lo que hace es una transmisión de energía mecánica al cordón medular, que por lo general es sostenida en el tiempo, o sea, esa alteración en las estructuras se sostiene en el tiempo. Todos estos mecanismos físicos raramente producen un corte transversal en la médula, pero sí la continuidad de la alteración es lo que provoca esa lesión primaria en la médula. Una vez que se instala el trauma mecánico inicial, que lleva a una transmisión de energía al cordón espinal, lo cual conduce a una deformación secundaria y a una compresión del cordón espinal persistente, va a haber una disrupción axonal, vascular y de las membranas que van a desencadenar una muerte celular y cambios vasculares progresivos. Todo esto va a conducir a la lesión medular secundaria, en la cual vamos a ver que hay una disfunción vascular, va a haber edema, también va a haber isquemia, y todos estos procesos van a llevar a la liberación de radicales libres. Va a haber también alteraciones hidroelectrolíticas que van a conducir a una excitotoxicidad y por ende a una apoptosis celular tardía y una destrucción del tejido que va a ir en crecimiento. Evolución del trauma medular. Podemos dividir a la cadena de eventos en fases, comenzando con una fase inmediata que se instaura en las primeras 2 horas. Esta fase va a estar caracterizada por una inflamación generalizada y por hemorragia. La hemorragia primero se va a situar en las neuronas de la sustancia gris central. Va a haber isquemia y necrosis que va a llevar a una disrupción vascular. Esta disrupción vascular va a causar hemorragias en la sustancia blanca, con posterior isquemia y necrosis de las células. Pasadas estas 2 horas va a comenzar la fase aguda, ¿sí? Que puede durar incluso 48 horas. En esta fase se va a desarrollar principalmente todos los mecanismos de la lesión secundaria, ¿sí? Entre los que podemos citar una alteración de la regulación iónica, va a haber una pérdida de la homeostasis, se va a alterar la concentración del calcio. Esta alteración en la concentración del calcio va a activar a las calpaínas. Va a haber una disfunción mitocondrial y van a aumentar los radicales libres. Este aumento de los radicales libres va a llevar a una activación de los receptores del glutamato y por ende a una lesión celular.
Es así como se presenta un círculo vicioso donde todo conduce a una mayor muerte celular. Además de esto, va a haber una pérdida de la barrera hematomedular. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a perder la integridad de esta membrana y va a aumentar la permeabilidad a los mediadores de la inflamación. Entonces va a llegar a ese foco de lesión, van a llegar los astrocitos, los linfocitos T, los neutrófilos, los monocitos, el factor de necrosis tumoral, interferones, interleuquinas, y todo esto se denomina como proceso neuroinflamatorio. Una vez pasadas estas primeras 48 horas, sobreviene la fase subaguda. Y aquí es donde cobra importancia la presencia de los astrocitos, que van a llegar en muchísimos y van a ubicarse en la periferia de la lesión. Si recordamos, los astrocitos tenían una función fagocitaria. Después de estos primeros 15 días, va a comenzar, en la fase aguda también se instauraba una cicatriz glial. ¿Cuál era la función de esa cicatriz glial? Era una barrera física y química para que comience la regeneración del tejido dañado. Una vez pasados estos primeros 15 días, sobreviene la fase intermedia, que dura incluso hasta 6 meses. ¿Y qué pasa en este periodo? La cicatriz glial madura y se va regenerando el tejido dañado. Esa regeneración va a depender de la extensión que haya tenido la lesión primaria. En la fase crónica, que se instaura después de los 6 meses de la lesión, ya no va a haber regeneración o va a ser menor, y lo que vamos a empezar a ver es los síntomas que van a ir acarreando, los síntomas que va a mostrar el animal debido a todo este remodelado que se dio en el cordón espinal. En cuanto al diagnóstico de las enfermedades medulares, vamos a utilizar 2 herramientas. Un muy buen examen neurológico dirigido, como ya lo vimos en la primera parte de esta clase, y un diagnóstico por imágenes. Aquí podemos utilizar placas, resonancia, tomografía. Usaremos lo que tenemos disponible, lo que el propietario puede abonar, etc. Y no me quiero olvidar que en todo lo que sean enfermedades medulares tenemos que tener en cuenta el factor racial. Hay muchas patologías que hay grupos de patologías que se detallan más frecuente en algunas razas. Así que no pierdan de vista este factor. Cuando diseñemos el tratamiento para enfermedades medulares, tenemos que hacer foco en 2 cosas: el tratamiento farmacológico y las terapias alternativas. Según la condición de nuestro paciente, vamos a hacer uso de corticoides en diferentes vías de administración y la combinación de corticoides y analgésicos. Cuando hablamos de terapias alternativas, vamos a derivar a este paciente con especialistas en fisioterapias que van a diseñar un plan terapéutico para ese paciente con el diagnóstico que nosotros elaboramos. Es así que va a poder hacer uso de todas las técnicas de la fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, etc. Con respecto a la bibliografía, todo este material está disponible en la biblioteca y en la fotocopiadora. Dado que estamos en esta situación de pandemia y lo que no tenía en formato digital, traté de suplirlo con artículos científicos que están en la bibliografía anexa a la clase. Cualquier consulta pueden escribirme. Y llegamos al final de esta clase. Espero haber sido lo más clara y objetiva posible. Recuerden que para intentar los diagnósticos neurológicos debemos ser muy curiosos, estar muy atentos a todos los signos clínicos del paciente, leer mucho, y eso se nota en todo el material que les dejé en la bibliografía, pero no hay otra forma.
Debemos recordar conceptos previos y leer cosas nuevas. Y es la única forma de integrar todo ese conocimiento para abordar a un paciente neurológico. Muchas gracias. Para consultas pueden escribirme. No voy a tener ningún inconveniente en responderles. Hasta luego.